G. Entonces en el punto J, When Satan is defeated, cuando Satanás es derrotado, maybe he is arriving in a helicopter. a lo mejor está llegando en helicóptero. Those who are unbelievers, Bueno, los que son incrédulos, dead and alive, I'm sorry, dead and alive. what do you mean by that? Those who are unbelievers, both who have already died and who are still alive at the end Bueno, of the los que ya murieron y los que todavía viven, que son incrédulos, and those who have become Christians during the 1,000 years y aquellos que han llegado a ser cristianos durante este periodo de 1000 años, will be raised from the dead serán levantados, and will be raised from the dead. serán levantados de entre los muertos. So what we're saying is this. Miren lo que estamos diciendo. The Christians who have died during this time Los cristianos que han muerto durante este periodo are in heaven. están en el cielo. And there are Christians on the earth at this time as well who have not yet died. Y hay cristianos en este periodo de tiempo que todavía no han muerto. And many premillennialists believe that they are all raised from the dead here. Y muchos premilenialistas creen que todos son levantados de entre los muertos aquí, en el rapto, The first resurrection. la primera resurrección. And now they all, with Christ, rule on this earth. Y ahora todos con Cristo gobiernan sobre la tierra. Then at the end, Luego, al final, there is a battle with Satan. hay una batalla con Satanás, Christ wins, Cristo gana and there is a second resurrection. y hay una segunda resurrección. And this time it is a resurrection of people who have become Christians during this time. Y en esta ocasión será una resurrección de personas que han sido cristianos durante este tiempo, o sea, han llegado a ser cristianos en este tiempo. And it is a resurrection of all unbelievers, dead and alive. Y hay una resurrección de ambos, los incrédulos que han muerto y los que están vivos. And Christ judges at this point, Y Cristo los juzga en este punto, and he rewards the faithful, Él recompensa a los fieles and he judges to hell all those who are unbelievers. y a los incrédulos los lanza al infierno. So for the faithful, Así que para los fieles, this is what we call the consummation of all things. esto es lo que llamamos la consumación de todas las cosas. And at this time, now that all the sinful people have been judged, Y en este tiempo, ahora que todos los pecadores han sido juzgados, the faithful inherit a new earth. los fieles heredan una nueva tierra. And this is the time that Isaiah and Peter describe as the time of the new heavens and the new earth. Y este es el tiempo que Isaías y Pedro describen como cielos nuevos y tierra nueva. Now, this is complicated stuff Esto es algo complicado, because not all premillennialists agree. porque no todos los premileniales o premilenialistas están de acuerdo. Some premillennialists believe that the new earth begins at this point. Algunos premilenialistas creen que la nueva tierra comienza en este punto. For me, this is the least believable aspect Para mí este es el aspecto menos creíble, because the new earth is described as fully righteous and fully holy. porque la nueva tierra se describe como completamente justa y completamente santa. And the idea that some unbelievers would still be living at the time of the new earth in the new creation. Y la idea de que todavía haya incrédulos viviendo en la época de que tenemos nueva tierra y nuevos cielos, Seems to me to be very unbiblical. para mí me parece que es muy antibíblica. And this is because of
biblical theology. Y esto se debe a la teología bíblica. We are looking for something similar to the Garden of Eden. Estamos buscando algo similar al jardín del Edén. In the new earth, God will walk with his people En la nueva tierra Dios caminará con su pueblo, as he did in Eden with Adam and Eve. así como lo hacía en el Edén con Adán y Eva. And almost by definition, Y casi que por definición, we have to understand that if we are to see face to face, tenemos que entender que si hemos de ver cara a cara, there cannot be no puede haber sinful people around. pecadores alrededor. In a moment, there'll be time for discussion. Bueno, vamos a tener discusión dentro de un momento, vamos a hacer preguntas. I'll continue with one or two more points. Vamos a seguir tratando unos puntos más. At the end of all of this, Al final de todo esto, Christ, after the new earth and the new heavens have been brought into being, Cristo en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, has been brought who? yes, it has come into being. Ha venido a ser. Christ, we are told, presents everything to the Father. Se nos dice en la Biblia que Cristo le presenta todo al Padre. And that will be, that is seen in 1 Corinthians 15. Y eso lo vemos en 1 Corintios 1:15. Verse 28. 1 Corintios 15, versículos 28. Somebody read that? Alguien que lea 1 Corintios 15, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Now, what that means, Ahora, lo que eso significa, most of us have to admit we don't know. nosotros tenemos que admitir que no sabemos. But it is undoubtedly expressing a completion of all things. Pero sin duda está expresando la completación de todas las cosas. It is as if Christ, the man, Es como si Cristo, el hombre, the king, el rey, who perfectly images God, quien de manera perfecta refleja la imagen de Dios, is bringing the new earth, está trayendo la nueva tierra, an earth that is now filled with the glorious image of God, una tierra que ahora está llena con la gloriosa imagen de Dios, and is saying, Father, here it is. y está diciendo, Padre, aquí está. Here is the world you always intended to have. Aquí está el mundo que siempre te propusiste tener. A world that is full of your image, Un mundo que está lleno de tu imagen, that is ruled by your king, que está gobernado por tu rey, and which wants to perfectly act as the priests and the rulers under you. en el cual hay perfectos sacerdotes y gobernantes delante de ti. So that is probably what Paul means Probablemente eso es lo que Pablo quiere decir in 15:28. en el capítulo 15, versículo 28. Let me read, or I will ask Pablo to translate a section from a book by George Eldon Ladd. Bueno, voy a leer una sección del libro de George Eldon Ladd. This book is available in Spanish. Este libro se encuentra en español. What is the name of the book? It's called Introduction to the New Testament. Se llama Introducción al Nuevo Testamento. It is really a very good book. Es un muy buen libro. And George Eldon Ladd is a classic premillennialist.
Y este teólogo es un premilenialista clásico. John Eldon Ladd. John Eldon Ladd. Se llama G.E. Ladd. George Eldon Ladd. George Eldon Ladd. Eldon Ladd, con doble D. L-A-D-D. Sí. And to finish this section, I'm going to ask Pablo to read a part to you. Bueno, vamos a terminar esta sección leyendo una porción del libro de George Eldon Ladd. I should have found it in Spanish for you. Dice así: si entonces en el siglo presente hay un traslape real de los dos siglos, para que mientras vivimos en el siglo antiguo experimentemos los poderes del siglo venidero, debe de no haber objeción en principio a la idea de que Dios en su propósito redentor puede todavía tener un siglo en el cual hay aún una posterior interacción entre los poderes del nuevo siglo y del presente siglo malo. La gloria que ahora está en Cristo es conocida solamente por las personas de la fe, pero contrario a las apariencias, entre paréntesis dice al resto del mundo, Él está reinando, luego su reino debe de llegar a ser público en poder y gloria y su señorío universalmente reconocido. Okay, so what he is saying is this. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a mirar nuevamente el gráfico. What he is saying is the purpose of this 1,000 years Lo que está diciendo es que el propósito de estos 1000 años is to reveal on earth es revelar sobre la tierra what is true through the whole of this age. lo que es verdadero a lo largo de toda esta época o este siglo. So Ladd agrees with what we said earlier, that the age to come Y- overlaps with this age. Y Ladd está de acuerdo de que este siglo se traslapa con el siglo venidero. Él está de acuerdo con ese traslape. And his point is this: Y su punto es esto. at the moment, the overlapping of the two ages Al momento de ese traslape de los dos siglos, is only recognized by Christians. solamente es reconocido por los cristianos. And so he says, in principle, Así que él dice que en principio there is no reason why there should not be a time when everyone sees the overlapping of the two ages. no hay razón de que there's no reason for There is no reason why, in principle, no hay razón del por qué en principio there can be a time when everyone sees pueda haber un tiempo donde todos vean what we know to be true. lo que nosotros sabemos que es verdad. So that's the point of the reign on this earth. Así que ese es el punto del reino sobre esta tierra, Before the final. antes del juicio final. Let us talk about dispensational premillennialism. Vamos a hablar entonces del premilenialismo dispensacionalista. Premilenialismo dispensacionalista. So, in your notes, this is section 5, number 2. Aquí esta es la sección 5.2. So, let's just go through a reminder of some of the main points of dispensationalism. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de algunos de los puntos principales del dispensacionalismo. Por favor, silencio. So, while many premillennialists take time frames in the Bible more literally than perhaps others,
Mientras hay unos, okay, can you say that again? While many premillennialists perhaps take time frames, seasons or time frames in the Bible more literally than others. Mientras algunos premilenialistas toman estas estructuras de tiempo o estos esquemas de tiempo que se encuentran en la Biblia más literales que otros, Dispensationalists do this much more systematically. los dispensacionalistas lo hacen de manera más sistemática. The general view is like premillennialism. Y la perspectiva general es parecida a la del premilenialismo. Jesus will return and believers will be resurrected before the millennium. Jesús retornará y los creyentes serán resucitados antes del milenio. And then Jesus will rule on earth for 1,000 years. Y luego Jesús gobernará sobre la tierra por 1000 años. And unbelievers will continue to live and die Y los incrédulos continuarán viviendo y muriendo until the general resurrection for judgment, hasta que la resurrección general para el juicio which comes after the millennium rule. ocurre, la cual viene después del gobierno milenial. Unlike classical premillennialism, or what we sometimes call historic premillennialism, Bueno, a diferencia del premilenialismo clásico o lo que llamamos también premilenialismo histórico, in the more common form of dispensational theology, en la forma más común de teología dispensacional, the rapture is seen to be a first and secret partial return of Jesus. el rapto parece ser un retorno de Cristo primero secreto secret and- y parcial. And Jesus in this comes for his believing people, Y en este Jesús viene por su pueblo creyente and he takes them to heaven. y Él los lleva al cielo. Based on 1 Thessalonians 4, verses 16 to 17, Basados en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, it is suggested that Christ returns part way to earth se sugiere que Cristo regresa, sí, pastor. part of the way to earth. Sí, simplemente regresa y no desciende completamente a la tierra. And that all Christians are caught up with him in the air Y que todos los cristianos son levantados en el aire and taken to heaven. y son llevados al cielo. Thus, resurrected and living Christians at the time of Christ's return Así que los creyentes que viven en el tiempo del retorno de Cristo will be raptured to heaven before the great tribulation begins. ellos serán raptados al cielo antes de que la gran tribulación comience. So this is pre-tribulationism. Así que a esto se le llama pretribulacionismo. And again, different dispensationalists will say the tribulation happens at different times. Bueno, nuevamente, diferentes dispensacionalistas dicen que tribulation, yeah? The tribulation happens at different times. Dicen que la tribulación ocurre en diferentes tiempos. So, in traditional premillennialism, most people believe that Christians go through the tribulation. Bueno, en la mayoría de los premilenialistas, los clásicos, creen que la iglesia pasa por el gran periodo de tribulación. But in dispensationalism, Pero en el dispensacionalismo, some people agree with this, algunas personas están de acuerdo con esto, but probably the majority believe in post-tribulation. pero probablemente la mayoría cree en una post-tribulación. That is, it occurs after Christians have been taken off this earth. Y es decir, que ellos creen que la tribulación ocurre
después de que la iglesia ha sido llevada o levantada de esta tierra. And some dispensationalists are mid-tribulationists. Algunos dispensacionalistas son medio tribulacionistas, Where they suggest that sometime during the Great Tribulation, Christ will rapture his people. y ellos sugieren que en algún momento en el medio de esta gran tribulación, Cristo viene y los rapta. Now, during this time, Ahora- during this general time of the Great Tribulation, Bueno, durante este tiempo general de la gran tribulación, many of the signs of the times will occur. muchos de las señales de los tiempos ocurrirán. And this is the time, it is said, Y se dice que este es el tiempo when Israel will turn in great numbers to God. cuando Israel se convertirá en grandes cantidades a Dios And they will accept Christ. y aceptarán a Cristo. At the end of the tribulation, Al final de la tribulación, Christ comes to this earth with his saints Cristo viene a esta tierra con sus santos to rule for 1,000 years. para gobernar por 1000 años. Christians, though, remain in heaven. Sin embargo, los cristianos permanecen en el cielo. So during this time of the Great Tribulation and the rule of 1,000 years, Así que durante este tiempo de gran tribulación y el gobierno de 1000 años, dispensationalists argue that this is the time when God especially deals with the Jewish people. dicen los dispensacionalistas que este es el tiempo en el cual Dios trata de manera especial con el pueblo judío. And then, I think I've said most of it. During this reign of Christ on the earth, some will be converted. Durante este tiempo de Cristo sobre la tierra, algunos se convertirán. But it is this distinction between Israel and the church which is most important. Pero es esta distinción entre Israel y la iglesia el que es más importante. That the return of the Jews that they anticipate from the Apostle Paul's writings El retorno, la conversión de los judíos que es anticipada, dicen ellos, por los escritos de Pablo, will happen as Christ comes to reign as King of the Jews, as the Messiah. ocurrirá cuando Cristo venga a reinar como el Mesías, el rey de los judíos. So many Jews will be converted, if maybe even all the Jews will be converted during that time. Sí, así que algunos de los judíos se convertirán o quizá todos los judíos se convertirán durante ese tiempo. I'm going to say more about how dispensationalism works in a moment. En un momento les voy a decir más acerca de cómo es que funciona el dispensacionalismo, But particularly with regard to eschatology, pero en particular en lo concerniente a la escatología, we need to remember the big difference between historic premillennialism and amillennialism. tenemos que recordar la gran diferencia que hay entre el premilenialismo histórico y el amilenialismo. Is that they see God dealing with Judaism in a completely different way. Es que ellos ven a los israelitas siendo tratados de una manera diferente, completamente diferente. And during that 1,000 years, the temple will be rebuilt, Y durante esos 1000 años el templo será reconstruido, sacrifices will begin again, los sacrificios comenzarán de nuevo, and really the whole of Judaism will sort of come to a completion. y realmente la mayoría de los judíos, como dice la escritura, según ellos, la conversión de ellos se cumplirá. So the idea that when the New Testament talks of Israel, it is in fact talking of the church. Y la verdad es que la manera como el Nuevo Testamento habla de Israel, como creen los dispensacionalistas, ¿cierto?
lo que la referencia que hace la Biblia es a la iglesia. And just remember that is the big difference. Y recuerden que esa es la gran diferencia. Premillennialists do believe that there will be a large return of the Jews to Christ. Los premilenialistas creen de que habrá una gran conversión de los judíos Towards the end of this age. al final de este siglo. And many amillennialists also believe that. Y muchos amilenialistas también creen esto. But what they believe is that the conversion will be in the same way for Jewish people as it is for pagans. Pero lo que ellos creen es que la conversión de ellos será la misma que también le ocurrirá a los paganos. That God will graciously call Jewish people to repentance and faith in Christ. Que Dios, por gracia, llamará a los judíos al arrepentimiento y a la fe en Cristo, As he has called some Jews in the past and many Gentiles. así como ha llamado a algunos judíos en el pasado y también a muchos gentiles. So the route to salvation is the same for Jew and Gentile. Así que la ruta para la salvación es la misma para los judíos y para los gentiles. Faithful Jewish people, the minute they are converted, are part of the church. Los judíos fieles, en el momento que se convierten, ellos llegan a ser parte de la iglesia. So dispensationalism believes in the separation of the church and Jewish people in these last days. Así que en estos últimos días, el dispensacionalista cree en una separación entre los judíos y los gentiles. And then at the end, there will be the final rebellion of Satan. Al final habrá there will be The a what? final rebellion. Sí, habrá una rebelión final con Satanás And they will be defeated by Christ. y serán, por supuesto, derrotados por Cristo. And then there will be a resurrection of unbelievers, Y luego habrá una resurrección de los incrédulos, followed by judgment and the start of the eternal. seguido por el juicio, Followed by the final judgment and the start of eternity. y este será seguido por el juicio hecho por Dios y ahí comienza la eternidad. So the key points Así que los puntos clave is the separation of the church and Israel, es la separación de la iglesia y de Israel. and that is even believing Israel. Y eso es aún la creyente Israel. Biblical history is divided for dispensationalists into 7 periods. La eschatology. No, biblical history. La historia bíblica para los dispensacionalistas está dividida en 7 periods. 7 dispensations. En 7 periodos de tiempo o 7 dispensaciones. And each dispensation is a test of humanity. Y cada dispensación es una prueba para la humanidad. And in each dispensation, God works in a different way. Y en cada dispensación Dios obra de una manera diferente. And thus we see him working differently with Jewish people and with non-Jewish believers. Y así lo vemos a Él obrando diferente con judíos y con los no judíos. So let me go through this quickly. I don't really have time to explain dispensationalism, but quickly some points here. Bueno, quiero pasar por esto rápido porque realmente no tengo tiempo para explicar extensamente el dispensacionalismo, pero tengo algunos puntos que decirles al respecto. So write quickly. Así que escriban rápido. The first dispensation is called the dispensation of innocence, La primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia and it concerns Adam and Eve in the garden, y se ocupa de Adán y Eva en el jardín, particularly Genesis 1, 28 to 30, particularmente Génesis 1 del 28 al 30 and Genesis 2, 15 to 17. y Génesis 2 del 15 al 17. And the disobedience, the failure of the test here,
Y la desobediencia, el fracaso de la prueba aquí leads to spiritual and physical death. guía a una muerte física y espiritual. Then secondly, Ahora, en segundo lugar, there is the dispensation of conscience. tenemos la dispensación de la conciencia. And it lasts from the fall to the flood. Y dura desde la caída de Adán y Eva hasta el diluvio. And that's Genesis 3:8 Es decir, Génesis 3:8 to 8:22. hasta el 8:22. And it reveals what humanity will do with their sinful nature. Y revela lo que la humanidad hará con su naturaleza pecaminosa. And it ends again in failure and judgment. Y nuevamente termina en fracaso y en juicio. Thirdly is the dispensation of human government. En tercer lugar tenemos la dispensación del gobierno humano. And it starts in Genesis 8. Comienza en Génesis 8. And again there is a failure with Noah's generation. Nuevamente hay un fracaso con la generación de Noé. And as his descent, there is a failure for Noah and his generation. Hay un fracaso para Noé y su generación. Because as you know, Noah sins. Y como ustedes saben, Noé peca. And there is, during this period, there is a forming of human governments Así que durante este periodo hay una formación de los diferentes gobiernos and of nations. y naciones humanas. So you see some of that, for example, in Genesis 11. Eso se ve, por ejemplo, en Génesis 11. So roughly the dispensation of human government runs from the time of Noah through to the time of Abraham. Así que esta dispensación del gobierno humano va desde el tiempo de Noé hasta el tiempo de Abraham. The fourth dispensation is a dispensation of promise. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa. And it goes from Genesis 12 to Exodus 19. Y va de Génesis 12 a Éxodo 19. And it involves the call of Abraham and the patriarchs. Aquí está involucrado el llamamiento a Abraham y a los patriarcas. And here starts the distinction of the Hebrew people from the rest. Y aquí comienza a verse la distinción entre el pueblo hebreo y el resto del mundo. So in this dispensation of promise, Así que en esta promesa dispensacionalista, promises are made to the Hebrew people only. las promesas son hechas al pueblo hebreo solamente. And the period ends in failure again Y nuevamente este periodo termina en fracaso and with the captivity in Egypt. y con la cautividad en Egipto. The fifth dispensation is the dispensation of law, La quinta dispensación es la dispensación de la ley. and the law is for the Hebrew people. Y la ley es para el pueblo hebreo. And it is really from the time of Moses to the time of Christ. Y es realmente desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo. And again, during this period, the prophets are not listened to. Y nuevamente, durante este periodo, los profetas no son escuchados And Christ is crucified, y Cristo es crucificado. and the dispensation again ends with a failure of the test. Y la dispensación nuevamente termina con un fracaso de la prueba. And then, number 6, Y luego el número 6, the dispensation of grace. la dispensación de la gracia. And this is from the resurrection and Pentecost to the rapture. Esta es desde la resurrección en Pentecostés hasta el rapto. And this is what we might call the church age. Y a esto es a lo que llamaríamos la era de la iglesia. Jews and Gentiles are called to believe in Christ. Los judíos y los gentiles son llamados a creer en Cristo. And the time ends with the rapture of all believers to heaven. Y termina el tiempo con el rapto de los creyentes siendo llevados al cielo. And then judgments of God
come on this world for 7 years. Y luego los juicios de Dios vienen sobre esta tierra por 7 años. So this is a pre-tribulation rapture. Así que lo que estamos viendo aquí es un rapto pre-tribulación. So the Great Tribulation is understood to be increasing judgments of God on the world. La gran tribulación es vista como un juicio que se incrementa de Dios sobre la tierra. And for those judgments, for that 7 years, Y para esos juicios durante estos 7 años, the believers are kept safe in heaven. los creyentes son guardados seguros en el cielo. And then dispensation 7 Y luego tenemos la dispensación 7. is a dispensation of Christ's millennial kingdom. Es la dispensación del reino milenial de Cristo. At the end of 7 years, Al final de estos 7 años, begins a special glorious rule of Christ on earth. comienza un gobierno especial de Cristo sobre la tierra. Y es un gobierno glorioso. And during this time, Y durante este tiempo, God and Christ fulfill the promises to the Jewish people. Dios en Cristo cumple las promesas al pueblo judío. And God now deals specially with Jewish people, Y Dios ahora lidia especialmente con el pueblo judío. Many of whom believe, or even perhaps all of whom believe. Muchos de los cuales creen o no creen. No. O creen parcialmente, o creen muchos o creen todos. That's the idea. So church and Israel Así que la iglesia e Israel are thus dealt with differently and separately by God. son tratados de manera diferente y de manera separada por Dios. So what we need to recognize in this system En este sistema lo que necesitamos reconocer is that in each period, es que en cada periodo God reveals himself in a new way. Dios se revela a sí mismo de una manera nueva. And each revelation provides a test that is always failed. Y cada revelación o cada dispensación provee un examen, una prueba que siempre termina en fracaso. So Pentecost to the rapture Así que desde el Pentecostés hasta el rapto ends with God's wrath, which means the great tribulation. terminan con la ira de Dios, que quiere decir la gran tribulación. And in dispensationalism, Y en el dispensacionalismo, often there is a very literal understanding of timing. a menudo hay muy poco entendimiento de los tiempos o de la duración de los tiempos. There's a literal view of time. Es más bien una perspectiva literal del tiempo. So 7 years and 3 years and some of the numbers that are mentioned Así que se mencionan números como estos, 7 años, 3 años, de manera literal. are to be taken literally. Deben de ser tomados liberales para esta perspectiva. There is a literal view of Israel Hay una perspectiva literal de Israel, and even unbelieving Israel. aún de los incrédulos de Israel. Promises to Israel are not fulfilled in the church. Las promesas a Israel no se cumplen en la iglesia. So God will restore Israel, God will fully restore Israel in Palestine, Y Dios restaurará plenamente a Israel en Palestina. rather than what we have been talking about, En lugar de aquello que hemos estado hablando, that He will restore the church to the whole earth. de que Él restaurará la iglesia para todo el mundo. Towards the end of the tribulation, Hacia el final de la tribulación, Israel will accept Christ as the Messiah. Israel aceptará a Cristo como el Mesías. Now, what we need to understand is that those periods are not the same Look. as we talk of in covenant theology. Lo que necesitamos entender es que estos periodos del dispensacionalismo no son los mismos comparados con los que hemos estado hablando en la teología de los pactos. So covenants are not tests, Los pactos no son pruebas, but they are revelatory
states in God's work of grace. sino que son estados revelatorios en la obra que Dios está llevando a cabo, In which we see a requirement of obedience, en los cuales vemos un requerimiento de obediencia which in the end is completely fulfilled in the coming of Christ. que al final se cumple plenamente en la venida de Cristo. This age does not end in failure. Este siglo no termina en fracaso. This age ends with the fulfillment of all the covenant promises. Este siglo termina con el cumplimiento de todas las promesas de los pactos. Even the covenant of works with Adam Aún el pacto de obras con Adán is fulfilled in the covenant of grace. se cumple en el pacto de gracia. Israel has always, at its heart, been about people who believe. Israel en su corazón se trata es de personas que vienen a la fe. And as we have seen, each covenant begins to express more of the previous covenant. Y como hemos visto, cada pacto viene a expresar más y ampliar el pacto anterior. So these are not stages in which God tests people. Así que estos no son etapas donde Dios prueba al pueblo, But they are times when God reveals more about His goal for this earth. sino que hay tiempos donde Dios con el siguiente pacto revela más con respecto a su objetivo para esta tierra. Of course, there is failure Por supuesto que vemos fracaso, because there is sin, porque hay pecado, but there is no failure in God's covenant promises. pero en las promesas de Dios no encontramos fracaso. It isn't like God is giving us different ways of approaching Him. No es como si Dios tuviera diferentes formas de acercarse a ellos. So, from Noah onwards, it is very clear that faith is a requirement. Desde Noé en adelante es muy claro en la Biblia que la fe es un requerimiento. But we can argue that faith is clearly a requirement even for Cain and Abel. Y también nosotros podemos decir que aún para Caín y Abel había el mismo requerimiento de la fe. But how we understand that is explained progressively through the covenants. Pero la manera como entendemos esto se expresa progresivamente a través de los pactos. So covenant theologians, Así que los teólogos del pacto, that would be most reformed people, esto sería la mayoría del pueblo reformado o las personas reformadas, and even those who are not reformed, o aún aquellos que no son reformados, and people who are classic premillennialists, y aquellas personas que son premilenialistas clásicos, and are millennial and postmillennialists, y amilenialistas y postmilenialistas. all say that the church includes both Israel and Gentiles, Dicen- Jews and Gentiles. Dicen que la iglesia incluye a ambos, incluye a los judíos y también incluye a los gentiles. So we would turn to many texts to show that. Así que vamos a mirar muchos textos para ver eso. In Galatians 6, Por ejemplo, en Gálatas 6, Paul refers to the church Pablo se refiere a la iglesia. and calls it the Israel of God. Y miren que Pablo llama a la iglesia la Israel de Dios. In Romans 3, Paul demonstrates that not all Israel is Israel, En Romanos 3, Pablo dice que no todo israelita es de Israel. and he is talking about the matter of faith Y él está hablando aquí del asunto de la fe and a commitment to Christ as Lord. y del compromiso para con Cristo como Señor. The same thing is true in Romans 10 as well, También vemos la misma verdad en Romanos 10, where even in the midst of a discussion about the Jewish people, donde aún entre la discusión acerca del pueblo judío, Paul treats them in the same way as he treats the church. Pablo los trata de la misma manera como él trata a la iglesia. So this is
a broad outline of dispensationalism. Así que este es un bosquejo amplio del dispensacionalismo. And as I say, one of the ways that it has impacted much of the modern church Y yo les dije, una de las formas en que es más impactante para la iglesia moderna is that it seems to provide a scheme es que parece que provee un esquema of all the different times referred to in Scripture and the different symbols referred to in Scripture. de cada uno de los tiempos que se refieren de cada uno de los tiempos referidos en la escritura y cada uno de los símbolos que también se refieren en la escritura. The idea that, for example, the figure 7 La idea por ejemplo, el número 7 has to mean literally 7 years tiene que significar literalmente 7 años. sounds good, Eso suena bien, except that what we understand is that 7 is a perfect number. y excepto de lo que nosotros entendemos de que el 7 es un número perfecto. So it might be 7 years, Así que podría ser 7 años, but more likely it implies the time that is perfect with God. pero con mayor probabilidad implica el tiempo perfecto de Dios. So the Great Tribulation might last less time or more time, we don't know. Así que la gran tribulación podría durar más tiempo o menos tiempo, no sabemos. What we do know is that it comes from God and God controls the time. Y lo que nosotros sí sabemos es que esto viene de Dios y Dios es el que controla el tiempo. Take another symbol. Miremos otro símbolo. There is great debate about what the number 666 means. Hay un gran debate con respecto a lo que el número 666 significa. I remember as a teenager, Cuando estaba adolescente yo recuerdo in England, they were just issuing credit cards for the first time. en Inglaterra estaban sacando las tarjetas de crédito por primera vez And all the credit cards had, 16 numbers on them. y todas las tarjetas de crédito, ustedes saben, tienen 16 números. And I remember listening to a sermon Y yo recuerdo escuchando un sermón in which the pastor was telling us not to receive a credit card. donde el pastor estaba diciendo que no recibieran una tarjeta de crédito. Because in some way or other, those 16 numbers always came out to 666. Porque de alguna otra manera u otra, la combinación de estos 16 números siempre llegaría al 666. Whether you subtracted some numbers and added other numbers. Bien sea que se sumaran unos números o se quitaran otros números. And in England, when they first came out, the banks sent them to everybody. Y en Inglaterra, cuando salieron por primera vez, el banco envió una a todos. It wasn't like today, they just gave everybody a credit card. It wasn't- Not like today. No fue como el día de hoy, que ellos a todo el mundo le dan tarjetas de crédito. So the pastor was a dispensationalist, Así que este pastor era un dispensacionalista and they were waiting to see when the number 666 would reveal itself. y estaban esperando para ver cuándo el número 666 se revelaría. And he was well intentioned. Y tenía buenas But intenciones. his concern was that any Christian who took a credit card Estaba preocupado de que cualquier cristiano que tomara una tarjeta de crédito might be marking themselves with the figure se 6. estuviera marcando a sí mismo con el 666. With 16 numbers, Con 16 números. there is a great likelihood that you will have 3 sixes. Con 16 números hay una gran probabilidad de que tenga 666. Now, what is a more natural, perhaps, explanation of this? Lo que es una explicación más natural de esto, If we understand
apocalyptic literature Si nosotros entendemos la literatura apocalíptica or apocalyptic images, o las imágenes apocalípticas, then 666 is never 7. entonces el 666 is never 7. Never 7. Nunca es 7. It goes on being 6 and never reaches 7. Sigue siendo 6 y nunca alcanza a ser 7. I personally think that is the most natural explanation. Yo personalmente pienso que esa es la explicación más natural, That this refers simply to those who are unbelievers. de que esto se refiere simplemente a los que son incrédulos. And in terms of God's ability to look at the heart, Y en términos de la habilidad que Dios tiene para mirar al corazón, these are people who will never be declared righteous. estas personas serán aquellas que nunca serán declaradas justas. Now, we may quite legitimately disagree on how we understand these figures. Bueno, nosotros de manera legítima podemos estar en desacuerdo en cómo entendemos estos números. But it is important to understand dispensationalists will tend to take all those numbers very literally. Pero es importante entender que la tendencia de los dispensacionalistas es tomar estos números de manera literal.